Hola, ¿qué tal amigos? Lo que la gente pregunta, dejábamos una inquietud en el programa anterior a propósito del asesinato del diputado Robert Serra. Y es que una semana después se produce un suceso en el centro de Caracas cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de otros organismos policiales actúan en contra de un colectivo, el colectivo El Escudo. Se produce un enfrentamiento y fallecen 5 de los integrantes de este colectivo, entre ellos José Odreman. José Odreman aparecía en fotografías junto al expresidente Chávez, junto a Cilia Flores y junto al diputado Robert Serra. ¿Tienen nexos estos dos crímenes? Según el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y según el ministro de Interior, Justicia y Paz, ambos casos no están vinculados en el sentido de que Odreman no estaba vinculado con la muerte de Serra, pero podemos descartar que tanto Odreman como Serra sean víctimas del mismo homicida. Para hablar de este tema nos acompaña nuevamente el penalista y criminólogo Luis Isquiel. Gracias, Luis. Gracias, José. ¿Qué tesis podemos manejar en este suceso una semana después? Bueno, la tesis oficial es que no guarda relación con el asesinato de Robert Serra. Ahora, lo que llama la atención es que yo pienso que esta es la primera actuación de los cuerpos de seguridad contra un grupo de colectivos, que ahora la versión oficial es que no eran colectivos. Pero bueno, ahí está en la entrada del edificio Manfredi, un tablero que dice Escudo de la Revolución, colectivo. Y además llama también la atención que ahora el director del 6CPC señala a este señor Odreman como jefe de una banda de asesinos. Pero lo que llama la atención es que este jefe de la banda de asesinos logra acceder y tomarse fotos con la primera combatiente, inclusive con Hugo Chávez. O sea, cómo dejaron entrar a un asesino en el círculo de Hugo Chávez, a tomarse una foto debajo de Hugo Chávez. También salen fotos con Nicolás Maduro en una tarima. Maduro, pero también con este militar. El que era jefe del CIOFAN. El que era exactamente, bueno, ahorita se me fue el nombre. Pero también, bueno, con una cantidad de personalidades. Como un homicida se toma tanta foto y anda en los círculos íntimos de tanta gente del oficialismo. Llama la atención, ¿no? Si tiene prontuario, tú admitías ese prontuario. No te importaba que tuviera prontuario, sí, pero está conmigo. Exacto. Pareciera que por un tiempo era jefe de un colectivo. Porque, por cierto, la periodista Angélica Lugo hizo un trabajo para el Nacional desde la sede de Cotiza, la antigua sede de la policía de Cotiza, ¿recuerdas? Que ahora está tomada por el colectivo. Exactamente. Y casualmente entrevistó a este señor Odreman, porque él era del colectivo 5 de marzo, que entiendo que agrupaba a más de 100 colectivos. Ese trabajo de Angélica Lugo salió hace como un mes, 20 días. Y el Chino Carías desmiente que formara parte de un colectivo. Bueno, entonces... admitiendo que él sí forma parte de un colectivo. Exacto. Entonces... pareciera que en un tiempo era este señor de un colectivo y ahora pasa a ser un homicida. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? No lo sabemos. ¿Es ajusticiado o no es ajusticiado? Porque aparece una fotografía de él en las afueras de ese edificio con funcionarios policiales y después aparece un video aficionado donde aparece ya tirado en el piso. Le dieron un tiro de gracia al señor Odreman, que por cierto da unas declaraciones advirtiendo que si le pasa algo, el responsable es el ministro de Interior, Justicia y Paz, independientemente de que sea cierto o sea falso. Pero muere en circunstancias muy extrañas y, como bien señala Luis Isquiel, con una actuación policial que no es usual contra los colectivos. Sí, bueno, mira, aparentemente los hechos ocurrieron como en dos fases. En una primera fase matan a una persona de este colectivo, que creo que era el lugarteniente de este señor Odreman. Él sale declarando a los medios de comunicación, videos que son públicos, están en todas las redes sociales, y en una de ellas él critica el hecho de que se haya modificado la escena del crimen de la primera persona que cayó, y dice que se llevaron los casquillos, los casquillos de las balas, y se llevaron, limpiaron la sangre, es decir, modificaron toda la escena del crimen. Y luego él sale responsabilizando al ministro Rodríguez Torres de lo que le pudiera pasar. Ahora, si lo ajusticiaron o no, eso corresponderá a las investigaciones, pero investigaciones que realiza el mismo cuerpo que actúa. Entonces se pagarían y se darían el vuelto aquí, en este caso al 6CPC. Entre las fotografías que tiene publicada en su cuenta en Twitter, el señor Odreman, aparece una, él junto al general Barrientos. Ah, Barrientos, ese era el nombre que se nos escapaba, sí. Una dama que no sé quién es. Sí. Juan Montoya. Sí, Juan Montoya, sí. Robert Serra y él. Juan Montoya, Robert Serra y él han fallecido. Sí.
Según la investigación oficial, que no sabemos si es la verdadera, pero según la investigación oficial, a propósito del 12 de febrero, a Juan Montoya lo mata una persona de nombre Hermes, integrantes de un colectivo. Ajá. Una semana atrás, recientemente, fallece Robert Serra y una semana después fallece Odreman. Ajá. ¿Podrían ser los tres víctimas del mismo homicida? Podría ser que por las circunstancias que sean, Juan Montoya me era incómodo, es asesinado 6 meses atrás, 8 meses atrás, se espera el momento adecuado para deshacerse de Robert Serra y se aprovechan las circunstancias para deshacerse de Odreman. Mira, no lo sabemos, José Vicente. Todas esas tesis son válidas. Ahora, lo que sí llama la atención es que la investigación de los 3 casos, digamos, tiene particularidades, ¿no? O sea, cosas extrañas. Vámonos a Juan Montoya. Yo escuché a Nicolás Maduro diciendo que a Juan Montoya y a Basil lo habían matado con la misma arma. Y luego pareciera que las investigaciones desvirtuaron eso, porque la fiscal general desvirtuó eso. Bueno, en el expediente consta que había sido la misma arma, pero después se hace una contraexpecticia en Brasil para determinar que fue otra arma. Bueno, entonces, oye, el presidente de la República da una versión que luego no es la correcta. Y en esta ocasión le vuelven a suministrar al presidente de la República información de reserva, de investigación. Exactamente. También le pasan todos los datos de la investigación, cosa que ya hablamos anteriormente. El caso de Robert Serra, bueno, ya sabemos de todo este hermetismo que está rodeado, que tienen unas personas identificadas, pero no dicen quiénes son. Están tratando, desde la primera noche del asesinato, están tratando de lanzar acusaciones irresponsables, politizando todo el caso. Y el caso del señor Odreman, también rodeado de circunstancias particulares que no se sabe muy bien allí qué fue lo que ocurrió, ¿no? Con la politización que ha hecho el gobierno de todos los casos, pues la gente tiene razones para dudar de la versión oficial. Es lógico. Exactamente. Entonces, aunque el gobierno jure y perjure que Odreman no está involucrado en la muerte de Serra, habrá quien con razón pensará que no es así, que sí puede estar involucrado. Si esto fuera verdad, si Odreman está involucrado en el asesinato de Robert Serra, ¿lo iba a admitir el gobierno? Bueno, eso es lo que hablábamos, José Vicente, de las consecuencias de la partidización de las instituciones del sistema de justicia. Si esto fuese un país normal, habría un Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Habría una oposición y en el medio unas instituciones que son electas en los países normales. Por ejemplo, por eso es que piden los 2/3 de la Asamblea Nacional para que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas y se elige una persona independiente. Así funcionan los países normales, ¿verdad? Y lo que digan esas instituciones independientes es aceptado por la población, porque tienen credibilidad esas instituciones, y aceptado por las 2 fuerzas políticas. Lamentablemente aquí en Venezuela las instituciones del sistema de justicia fueron secuestradas por una parcialidad política y por eso los resultados de todas esas investigaciones las coloca en duda buena parte, hoy la gran mayoría de los venezolanos, porque están del lado de la oposición, ¿no? Si quien está detrás de estas muertes tiene poder de algún tipo, podría estar interesado en desvirtuar la investigación. Evidentemente, así garantiza la impunidad. ¿Podría haber sido un enfrentamiento simulado lo de ayer? Por supuesto que pudiera haber sido. Ahora, yo no lo puedo afirmar. Pero ese es el problema, repito, de tener instituciones. ¿Tú sabes qué daño, José Vicente, se le hizo a la policía de investigación? Una policía de investigación que era modelo en Latinoamérica. Aquí venían a formarse los investigadores de otros países. Policías de otros países se fundaron con base en lo que la estructura del 6CPC. Y es un crimen lo que han hecho con esa institución. De ahí ha salido mucha gente, precisamente porque toda la mano peluda de la política del partido oficial está metida allí. Es lamentable, entonces por eso es que tenemos tantas dudas con respecto a sus actuaciones. No hay duelo con Odreman, independientemente de las figuras políticas que se fotografiaron con él. Como bien decía Luis Izquiel, a lo mejor eras de un colectivo, pero hoy en día eres un criminal, incluso con antecedentes por homicidio. No hay duelo con Odreman, pero sí se pone pendiente el 6CPC de no me vayan a atacar los colectivos. ¿Cómo entender esa contradicción? Bueno, no hay duelo con Odreman porque ahora pasa a ser un jefe de una banda de homicidas, ¿no? Pero los colectivos de paz que no están armados, tú pones en máxima alerta al 6CPC para evitar ser víctima de un ataque. Ajá, exacto. Entonces ahí vamos al tema de los colectivos. Aquí, fíjate tú que esto es un gobierno que siempre está hablando del desarme. Ahorita hicieron un plan
tonto ahí y que de desarme voluntario, creyendo que los delincuentes del país le van a entregar el arma por una canaimita, ¿no? Y entonces también han aprobado 2 leyes para el desarme, una en el año 2002 y la otra reforma que se hizo en junio del año 2013. Pero esa es de la boca para afuera, porque la realidad ¿cuál es? Bueno, que, por ejemplo, desde hace unos años se armaron estos grupos paramilitares, colectivos, para utilizarlo como grupos de choque contra la oposición y para utilizarlo también los días de las elecciones, que son esos señores que salen a las 4 de la tarde por ahí en varias partes del país a sembrar el miedo. Los utilizan de esa forma, aceptan que se armen con armas de guerra, porque esas armas de guerra han salido en varios... ¿Y quién se las suministra? Bueno, las armas de guerra, según la Constitución, son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional. ¿Se puede pacificar un país cuando tú tienes esos ejemplos en la calle? Difícil la situación de los colectivos. Y ahora, durante un tiempo, los colectivos, digamos que se mantuvieron no tranquilos, porque según diversas versiones han estado involucrados en distintos hechos delictivos, algunos de ellos. Pero ahora pareciera que este es el inicio de otra etapa en el tema de los colectivos, muy peligrosa para el país, porque son personas que en su mayoría están armadas, o sea, hay grupos que están armados, porque eso es evidente. Hay grabaciones de testimonios que ellos mismos han dado encapuchados con armas largas. ¿Por qué el Estado lo permite? Bueno, porque podemos entender que el gobierno lo permita porque el gobierno le interesa, pero el Estado como tal, porque el Estado no solamente involucra a las ramas del poder público que pudieran estar parcializadas, una fiscal que formaba parte del partido de gobierno, la defensora del pueblo, o los magistrados que eran antes diputados del PSUV, no, pero en el Estado también forma parte de las Fuerzas Armadas. Por más que hayan sido infiltradas las Fuerzas Armadas, o sea, ¿por qué lo permitieron? ¿Por qué permitieron llegar a esto? Bueno, pues tú estás hablando del deber ser de un país normal, donde hay gobierno y hay Estado separados. Aquí desde hace un tiempo gobierno y Estado es lo mismo, porque esas instituciones del Estado fueron secuestradas por un partido político, el partido de gobierno, y hoy forman parte, hoy es un solo gobierno. ¿Cómo se ataca, se le pone coto a la criminalidad con esa realidad? Bueno, difícilmente, porque fíjate, tú un gobierno que no tiene ninguna credibilidad en torno al desarme, por ejemplo, que es una medida necesaria para disminuir los índices delictivos. ¿Cómo se desarma a esa población de colectivos? Bueno, ellos pudieran hacerlo, porque la mayoría de esos colectivos son afines ideológicamente con ellos. Pero se puede hacer de manera efectiva, práctica, o sea, lógica, sin un derramamiento de sangre, como ocurrió en estos días con el colectivo ese, el Escudo de la Revolución. No lo sabemos, José Vicente, porque no sabemos cuál es la situación de estos colectivos hoy en día, qué es lo que está pasando allí, si están en guerras internas, si están en guerras contra el gobierno, guerra entre ellos mismos, no lo sabemos, eso está por verse. Lo que ocurrió ayer pareciera el inicio de algo, ¿no? Lo que ocurrió aquí en este edificio Manfredi con este señor Odreman, pareciera el inicio de algo. Quienes pueden desarmar a estos colectivos sin derramamiento de sangre ni ninguna de estas cosas es el propio gobierno nacional, porque fue quien los armó y son afines ideológicamente. Ahora, según la versión policial, esto era un grupo de delincuentes que picaban carros allí, que robaban carros. Esto no debe haber sido nuevo, debe haber sido hace tiempo. Exacto. ¿Por qué decidieron actuar contra ese colectivo en particular y en esa fecha en particular? Porque además, cualquier otro colectivo que esté incurso en actos delictivos puede decir, mira lo que están haciendo, de mañana vienen por mí. Exacto. Y prepararse para contrarrestar la acción policial. ¿Fue puntual? ¿Fue quirúrgico? ¿Voy por este en particular? ¿O fue una política de Estado que hay que desentar el país, que hay que acabar con la delincuencia, tengo que ir contra los delincuentes, sean quienes sean? No pareciera una política de Estado, porque ellos saben, por ejemplo, ellos saben dónde funcionan el resto de los colectivos. Actuaron contra este en específico. Ahora, ¿por cuál razón? No lo sabemos, porque la versión oficial habla de una mezcla de cosas, porque habla de una banda de homicidas, pero lo que terminan sacando son unos carros robados. Entonces, no sabemos si fue que mataron, en la teoría oficial, si mataron a las personas cuando se robaron esos carros, o son dos cosas distintas. ¿O de quién era el carro que robaron? ¿O de quién era el carro? ¿Con quién se metieron que no han debido meterse? Uno de los carros que estaban sacando era un Camaro rojo, que se veía que era un Camaro rojo que estaban sacando del estacionamiento de ese edificio. Ahora, ¿por qué Odreman acusa al ministro de Interior y Justicia? Bueno, yo creo que esa declaración de Odreman se produjo después de la muerte del señor Colmenares. Exacto, y antes que lo mataran, por supuesto, porque si no, no puede declarar. Si no, no puede declarar.
Entonces, yo creo que ya Oderman olía de qué se trataba toda esa operación, todo ese operativo. Es posible que eso sea, por lo menos, y la versión que él intuyó es que el Estado estaba detrás de ellos, el gobierno estaba detrás de ellos, y por eso dio esa declaración. Eso es lo que uno intuye, ¿no? Con una declaración contradictoria, porque acusa al Estado de estar en la guerra contra ellos, de haber ajusticiado a este lugarteniente, pero también anuncia una manifestación que iba a ir a Miraflores a apoyar al presidente Maduro. O sea, un contrasentido en este mundo de contradicciones que implica el mundo delictivo que rodea al oficialismo. Sí, sí, evidentemente. Desde hace tiempo aquí, José Vicente, se sabía que armar grupos paramilitares no iba a traer nada bueno. Nada bueno. Desde hace mucho tiempo se advirtió eso. Pero estos grupos eran utilizados políticamente para disolver manifestaciones. Por ejemplo, el 12 de febrero allí actuaron unos grupos de estos junto con la policía, porque eso se ve en los videos de investigación que se realizaron. Y constantemente andan disolviendo, por ejemplo, reuniones de la oposición, digamos reuniones con vecinos, concentraciones, etcétera. Y los días de elecciones son como te digo, protagonistas principales. Entonces los utilizan de eso, pero ahora parece que se les salió del control. Me quedan algo más de 3 minutos y quiero aprovecharlo para ver a dónde se quiere ir. El gobierno insiste en acusar de todos los males a la oposición. Con un control de todas las ramas del poder público en manos del oficialismo, ¿cómo puede una persona inocente que sea señalada de estar incurso en delitos defenderse? Sí. Por ejemplo, se acusa al diputado Berrizbeite de que él está detrás de la muerte de Robert Serra. ¿Cómo actuar cuando todas las instituciones del Estado te apuntan? Bueno, José Vicente, aquí es un problema defenderse, porque como hablábamos anteriormente, todas estas instituciones forman parte de un mismo gobierno. Y cuando el gobierno quiere actuar contra alguien, no hay instituciones a las cuales acudir. Pero más allá de que la gente no te crea, diga esto es un montaje, bueno, en definitiva te encarcelan. Bueno, exacto, a eso iban. Bueno, y ya están encarcelados varios venezolanos también con cosas que no tienen pie ni cabeza. Por ejemplo, a Leopoldo López se le acusa de mandar mensajes subliminales y que ser causante de una serie de asesinatos que ocurrieron el 12 de febrero, en los cuales él no tiene absolutamente nada que ver. Lo decía el propio hermano de Juan Montoya. Decía que involucrar. Entonces ya esto ha ocurrido anteriormente. Ahora, yo lo que apelo es a la inteligencia de los venezolanos. Ese, digamos, sería la defensa de estas personas que traten de involucrar. Que los propios venezolanos se den cuenta de los montajes tan burdos que se han utilizado y que se podrían seguir utilizando en el futuro para desviar la atención de los graves problemas que hay en este país, de inflación, de escasez, de inseguridad, que tienen bajo una gran impopularidad al gobierno nacional. Me quedan 2 minutos apenas, Luis, pero fíjate, hace unos meses se hizo un montaje de unos correos con Pedro Burelli, entre los involucrados. Pedro Burelli, ni corto ni perezoso, se va a la fuente, se va a Google y demuéstrame si yo mandé estos correos. Google le da un certificado, no señor, usted no hizo eso. Debería ser suficiente, pero no es suficiente. Más bien todas las instancias, hasta la Fiscalía General de la República, van contra la persona que ha sido víctima del delito, que es la que ha sido víctima del montaje. No tiene consecuencias jurídicas ahorita porque no está en Venezuela. No le pueden poner los ganchos, como se dice coloquialmente. Pero el que sí está aquí, sí puede ser víctima de una actuación del Estado con una simulación de juicio en el cual tú no tienes una oportunidad. Así es, José Vicente, aquí ese es el problema del secuestro de las instituciones del sistema de justicia. Y yo creo que el Estado venezolano, el gobierno venezolano se adelantó también a dejar indefenso completamente a quien pueda ser víctima de eso, cuando denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dejó a los venezolanos sin esa instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tú podías apelar cualquier atropello que ocurriera aquí en el país. Hoy estamos en total indefensión y con esas instituciones pueden atropellar a quien ellos les dé la gana. Yo lo que apelo, repito, es a los venezolanos. Ellos a los que no pueden atropellar es una gran mayoría de venezolanos que rechace este tipo de persecuciones, que lo que tratan es desviar la atención de un país que está lleno de graves problemas. Se me acaba el tiempo, 30 segundos nada más. ¿Se podrá conocer la verdad de lo que está ocurriendo o el poder de la fuerza, el poder del Estado será capaz de ocultarlo? No lo sabremos, vamos a ver con qué salen, porque ya ellos dicen que las próximas horas van a dar la versión oficial. Vamos a ver qué sale de allí. Esperemos que salga la verdad de lo que allí ocurrió y que no queden impunes los verdaderos autores materiales de esos graves hechos
por montar una olla política. Muchísimas gracias, Luis. Luis Gracias Izquiel, a ti, José Vicente. penalista y criminólogo, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.